Páginas de oro para el hombre de hoy. Recorramos la fascinante autopista de la historia, los relatos y personajes de las Sagradas Escrituras, en su amplio panorama, aplicaciones para nuestra vida actual y las respuestas que ésta ofrece para el hombre de hoy. Páginas de oro. Libro del Éxodo. Levántate, sal, alza el vuelo. Estas palabras son buenas para aquellos que están atrapados o esclavizados. Sin embargo, algunos se resisten a la orden de marchar y prefieren el ambiente que los rodea antes que uno nuevo y desconocido. No es sencillo cambiar la seguridad y la comodidad de lo conocido por un futuro incierto. Pero, ¿qué sucedería si Dios diera la orden de mudarse? ¿Seguiríamos su guía? El libro del Éxodo describe una serie de llamados que Dios hace y las respuestas que su pueblo le expresa a su Dios. Han pasado 400 años desde que José se trasladó con su familia a Egipto. Estos descendientes de Abraham han crecido a más de 2 millones de individuos. Para el nuevo faraón de Egipto, conforme literalmente dice la Biblia que no sabía ni quién era José, ni quién era Jacob, ni cómo llegaron a esa tierra. No tenía la menor referencia de ese pueblo que veía que crecía vertiginosamente en medio de su pueblo. Este hombre decide ser los esclavos para que no puedan desequilibrar su poder. Pero después se vio que este fue su mayor error, ya que Dios vino a rescatar a su pueblo. A través de una serie de sucesos extraños, un niño hebreo llamado Moisés es llamado por Dios, es escogido por Dios para ser príncipe, ser un libertador de su pueblo. Él inicialmente, por eventos coordinados por la soberanía de Dios, se vio amenazado a morir en una tremenda matanza, en un genocidio sin lugar a dudas, protagonizado por un corazón endurecido como el de Faraón. Este niño fue a parar al río y luego, por soberanía de Dios, fue a parar a los brazos de la hija del Faraón y creció en ambiente principesco que le daba la casa del Faraón a Moisés. Creció allí, con las costumbres, con el estilo de vida de los egipcios. Allí aprendió la cultura, las tradiciones, la religión y muchas cosas de esa excelsa cultura, de la gran potencia que en ese entonces se destacaba como la más importante civilización del mundo, como era la cultura egipcia. Él luego, en ese ambiente del palacio del faraón, donde aprendió, donde se desarrolló, termina por sucesos extraños huyendo de ese ambiente. Se convierte en un paria en una tierra desierta. Dios visitó a Moisés en las llamas misteriosas de una zarza ardiente y después de un poco de tiempo y de discusión, Moisés acepta regresar a Egipto para sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Faraón fue confrontado y por medio de una serie de plagas y de promesas hechas e incumplidas, Israel fue liberado de su dominio. Movilizar a una gran masa de gente no era una tarea sencilla, pero salieron de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo y el desierto detrás de Moisés, guiados por una columna de fuego y una nube. Y a pesar de la evidencia continua del amor y del poder de Dios, la gente se quejaba y añoraba sus días en Egipto. Es terrible que ya en el desierto el pueblo era libre y ya no tenían nada que ver con Egipto. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Estaban en la libertad, pero todavía vivían como esclavos. Fue una tarea difícil la que le tocó hacer nuestro estimado Moisés, uno de los grandes protagonistas del libro del Éxodo. Usted está escuchando Páginas de Oro para el hombre de hoy.
Estamos estudiando el libro de Éxodo en su espacio Páginas de Oro. En esta etapa en la que describe el libro del Éxodo, el escritor Moisés, que es el más, se le apunta que es el escritor de este libro, que forma parte del Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Éxodo ocupa en el canon bíblico el segundo lugar después de Génesis. El gran propósito de este libro es registrar los acontecimientos de la liberación del pueblo de Israel de Egipto y su desarrollo como nación. Fue escrito, se piensa que por allá 1450 años antes de Cristo. El desierto fue el escenario donde se dieron estos acontecimientos, la peregrinación de Israel en alguna parte de la península del Sinaí. Egipto, el pueblo de Dios, una vez altamente favorecido en la tierra, ahora se había convertido en un pueblo esclavo, y Dios estaba a punto de liberarlos. Movilizar a una gran masa de gente no era una tarea sencilla, pero salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y el desierto, detrás de Moisés y de esa columna misteriosa de fuego que los dirigía. Dios dirigió a Moisés y a la nación de Israel y quiere guiarnos a nosotros también. ¿Acaso lo está usted experimentando? ¿Acaso ha sentido usted que Dios te está preparando para un gran desafío, para un gran reto, para sacar adelante un proyecto, una empresa, una familia, para poder sacar adelante unos objetivos en común? Por muy colosales, por muy grandes que sean, si Dios va delante de nosotros, como el mismo Moisés se lo exigía a Dios: si tú no vas con nosotros, no me moveré de aquí, pero si tu presencia va conmigo, entonces cuenta conmigo. Y el Señor le garantizó: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios dirigió a Moisés y a su nación de una manera espectacular. ¿Está usted experimentando cómo Dios lo libera de algún enemigo o de alguna tentación? Estimado amigo, confíe en Dios y haga lo que Él dice. ¿Usted ha escuchado sus claras instrucciones morales? ¿Por qué no leer y estudiar y con obediencia seguir cada consejo bíblico? ¿Está llamándolo a una verdadera adoración? Descubra la presencia de Dios en su vida, en su hogar y en el cuerpo de creyentes reunidos. El libro de Éxodo es la historia fascinante, es una historia espectacular de la guía de Dios, sacando de la esclavitud a su pueblo. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, dígalo, dígalo. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Nada excita la sangre de una nación más que un libertador. América del Sur celebra todavía a Simón Bolívar. Los cubanos veneran a José Martí. La India llamó a un hombre pequeño e insignificante de apellido Gandhi Mahatma, que significa el grande, por llevar a su pueblo a la libertad. Para los judíos fue un libertador llamado Moisés, quien logró todo lo que los nombrados anteriormente lograron y aún más. Las Sagradas Escrituras dedican una octava parte de sus páginas a la historia del tiempo de Moisés, una cantidad de material equivalente a 2/3 del Nuevo Testamento. Y cuando Jesús vino como el gran libertador que liberaría a toda la humanidad eternamente, el Nuevo Testamento retrocede hasta Moisés en busca de un punto de comparación. Que hace maravillas, dándole poder a su pueblo.
a viva voz a su Dios. Veamos al guerrero, veamos al guerrero. El tiempo era propicio para la aparición de un libertador. Génesis concluye con el viaje a Egipto de los 70 miembros de la familia de Jacob. La primera escena del Éxodo, que toma lugar 350 años más tarde, nos presenta a cientos de miles de sus descendientes trabajando en enormes proyectos de construcción del faraón, pero ya no como huéspedes, sino como esclavos. Un faraón particularmente despiadado llegó a ordenar la matanza de todos los hebreos varones recién nacidos, dando pie sin querer a una de las grandes ironías de la historia. Los padres de Moisés lo escondieron en un canasto calafateado entre juncos a la vera de un río. Allí, el niñito atrajo la atención de la hija de Faraón. El edicto que intentó destruir a los hebreos resultó ser el que los llevó a su liberación. Adoptado en el palacio, Moisés recibió el beneficio de una educación clásica de primer nivel. Su educación egipcia se vio equilibrada por una crianza hebrea. En otra sorprendente ironía, la hija del faraón entregó a Moisés a su verdadera madre para que lo criara. Qué curioso, una madre para que criara a un hijo y le pagaran por criar a su propio hijo. Moisés, hijo de esclavos, pero educado en el centro del poder, estaba siendo preparado para su meta eventual de forjar una nación a partir de una desorganizada banda de cautivos. Su carrera debió pasar, no obstante, por un periodo de aprendizaje, de humildad en la escuela, en la universidad, en el centro de estudios especializados del desierto. El Moisés que huyó de Egipto era un hombre impetuoso y confiado, que le gustaba arreglar las cosas por sí mismo. 40 años más tarde, regresó renuentemente, con poco más que una vara y un asno. Los hebreos habían soportado casi 4 siglos de opresión antes de ser liberados. Por lo que sabemos, durante estos años no recibieron ninguna comunicación directa desde el cielo. El cielo se había enmudecido para ellos. Sin duda, les debe haber parecido que Dios guardaba silencio. Sin embargo, es un concepto erróneo cuando creemos que Dios está desinteresado o se olvidó de nosotros. Hay una canción que dice, cuando Él está en silencio es porque está trabajando. ¿Qué sabemos nosotros de lo que se fragua en los planes de Dios allá en el cielo mientras nosotros caminamos en este limitado mundo terrenal? Dios siempre está actuando y siempre está moviendo sus hilos, coordinando cada hecho y cada evento con su soberanía. Él es sabio y es perfecto y sabe lo que hace, y todo lo que hace tiene un propósito, que tarde o temprano sabremos y tendremos la recompensa de esperar pacientemente. Moisés enfrentaba un desafío formidable. De alguna manera tenía que quedarse allí para ganarse la confianza de los esclavos e inspirar en ellos suficiente esperanza como para que pudiera sacarse las cadenas de encima. Debía demostrarles que Dios no los había olvidado. Cuando llegó el momento oportuno, Dios desplegó un espectáculo de fuerza y de poder que puso al faraón de rodillas. Moisés, usado por Dios de una manera espectacular para convencer a los israelitas de que Dios realmente se interesaba en ellos. Dios usó a Moisés de una forma extraordinaria. Fue la primera persona de quien la Biblia dice que hizo milagros. Le fue concedida una relación con Dios que ningún otro ser humano ha conocido. Tuvo que ver con la redacción de una buena porción del Antiguo Testamento. Pero se ganó su lugar en la historia del pueblo de Dios principalmente como libertador. Moisés encabezó la marcha desde la esclavitud hasta la libertad, desde Egipto hasta la tierra prometida.
uno de los versículos más renombrados en el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, escrito por Moisés. El libro que estamos tratando en su programa Páginas de Oro es el que está precisamente en Éxodo capítulo 3, verso 7, el cual dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Usted está escuchando Páginas de Oro, para el hombre de hoy. Páginas de Oro, para el hombre de hoy. Recorramos la fascinante autopista de la historia, los relatos y personajes de las Sagradas Escrituras, en su amplio panorama, aplicaciones para nuestra vida actual y las respuestas que ésta ofrece para el hombre de hoy. Páginas de Oro. Escúchelo de lunes a viernes a través de Colmundo Radio Caribe. Páginas de Oro. En Páginas de Oro, célebres personajes de la Biblia. En esta oportunidad vamos a hablar de Moisés, uno de los protagonistas de este importante libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Algunas personas no pueden mantenerse alejadas de los problemas. Cuando surgen conflictos, dificultades, siempre se las arreglan para estar cerca. La reacción en su corazón favorita es meterse en líos. Y esta era, pues, precisamente una de las cosas en las que Moisés siempre caía en la cuenta. Moisés siempre estaba en un lugar preciso donde habían dificultades. Parecía arrastrado siempre a lo que necesitaba ser enderezado. A lo largo de su vida respondía de la mejor o de la peor manera a los conflictos que lo rodeaban. Aún la experiencia que tuvo en la zarza que ardía en el desierto, era una ilustración de su carácter. Al descubrir el fuego y ver que la zarza no se consumía, tuvo que investigar, ya sea que la lanzara o ya sea que se quedara para asombrosamente mirar ese despliegue extraño y raro que veía en el desierto. Es interesante que hagamos la aclaración. Moisés estaba en el desierto con un calor, con un sol canicular. Era normal, no era extraño ver una zarza ardiendo. Una zarza es un arbusto que cuando se seca, cuando se muere, cuando se seca, pues se convierte en un matorral extremadamente seco en el desierto, que cuando la temperatura se elevaba, pues es normal que se prendiera. Pero como era un arbusto bastante delgado, es rápido que se consuma por el fuego. Lo que le extrañó a Moisés no fue que la zarza estaba ardiendo. Lo que le extrañó es que esta zarza no se consumía. Seguía enardecida y veía la cantidad de fuego y veía que esta zarza no se consumía, y por supuesto eso llamó su atención. A través de los años, sin embargo, vemos algo sorprendente que le sucede en el carácter de Moisés. Moisés fue atraído también por una discusión, por un conflicto entre dos hebreos, y trata de intermediar entre ellos. Y luego se ve metido en problemas y le tocó huir. Moisés no dejó de reaccionar ante las situaciones que se le presentaban, sino que aprendió a hacerlo de una manera correcta. Si recordamos, Moisés vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, se vio movido por la cólera, por la ira, y fue y tomó cartas en el asunto con su propia fuerza. Golpeó al egipcio y lo mató. Ya Moisés, después del tratamiento que tuvo en el desierto,
no reaccionaba de la misma forma. Fue un hombre reactivo, pero que reaccionaba de la manera más correcta. Dios lo había formado, lo había depurado, lo había pulido en esa escuela, en esa universidad del desierto. La acción calidoscópica que sucedía a diario al viajar 2 millones de personas por el desierto fue un reto más que suficiente para la capacidad de respuesta de Moisés. La mayor parte del tiempo era realmente un mediador entre Dios y su pueblo. En una ocasión tuvo que responder a la ira de Dios por la necedad y el olvido de su pueblo. En otra ocasión tuvo que reaccionar a los altercados y quejas del pueblo. Y en otra tuvo que reaccionar ante los ataques injustificados contra su carácter. El liderazgo requiere reacción. Aprender a reaccionar con instintos congruentes con la voluntad de Dios requiere que desarrollemos hábitos de obediencia a Él. Una obediencia congruente con Dios se desarrolla mejor en tiempos de mayor estrés y de mayor angustia. Luego, al llegar al estrés, nuestra reacción natural es obedecer a los deseos de Dios cuando nos enfrentamos a una situación difícil. En nuestra era, donde se está recrudeciendo permanentemente las normas morales, encontramos casi imposible creer que Dios castigaría a Moisés por la única ocasión en que desobedeció totalmente. Sin embargo, lo que no podemos ver es que Dios no rechazó a Moisés, simplemente él mismo se descalificó para entrar en la tierra prometida. La grandeza personal no hace inmune a una persona de cometer errores o de enfrentarse a sus consecuencias. Pero qué interesante. Un pequeño error le costó el no entrar a la tierra prometida a Moisés. Sin embargo, Dios no fue injusto con él. Muchos años después, cuando vemos a Jesús transfigurado delante de 3 de sus discípulos, aparece Jesús y a sus lados derecho e izquierdo aparecen Moisés y Elías. Y esa era la tierra prometida, y eso fue Israel. Quiere decir que aún en el Espíritu Dios le permitió a Moisés entrar a la tierra de la promesa. En Moisés vemos una personalidad sobresaliente moldeada por Dios. Pero no debemos perder de vista lo que Dios realmente hizo. No cambió quién o qué era Moisés. Dios no le dio nuevas habilidades y fortalezas. No le cambió el chip, la tarjeta SIM de su personalidad. Más bien, tomó las características de Moisés, su personalidad, y las moldeó, las perfeccionó, las pulió, hasta que pudiera encajar en su propósito. Estimado oyente, ¿establece eso en alguna manera la comprensión del propósito de Dios para su vida? ¿Se ha dejado usted tratar por Dios y ha entendido lo que Dios quiere hacer de usted? Pero que ciertas actitudes estorban en el proceso de formación que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Él trata de tomar lo que creó en primer lugar y usarlo para los planes que se propuso. La próxima vez que usted hable con Dios, no le pregunte ¿en qué debo transformarme?, sino ¿cómo podría usar mis propias habilidades y puntos fuertes para hacer su voluntad? De Moisés conocemos que recibió una educación principesca en Egipto, entrenamiento en el desierto, en esa escuela tan espectacular como es la escuela del desierto, que no todos están dispuestos a recibir y aceptar. Se le conoce como el más grande líder judío. Puso en movimiento el éxodo, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud para que se aproximaran y se enrutaran a la libertad de la tierra prometida. Fue un gran profeta y legislador. Registró los 10 mandamientos y es el autor de los primeros 5 libros que están conformando el canon bíblico. Se conoce como dentro de sus debilidades y errores, no pudo entrar a la tierra prometida por su desobediencia a Dios. No siempre reconoció y usó los talentos de otros. Dentro de las lecciones que podemos aprender de Moisés. Bueno, Dios prepara y está dispuesto a preparar nuestra vida para grandes retos. Luego utiliza, y su programa es para toda la vida. Dios hace más grandes
obras a través de gente débil, de gente con defectos. Se dice que Moisés tenía un problema de tartamudez. Sin embargo, vemos que fue un gran hombre que Dios utilizó de una manera poderosa. Y no se menciona que Dios le quitó la tartamudez. Siguió siendo tartamudo. Y eso no fue óbice, no fue impedimento para que fuera el gran siervo, el gran profeta que conduciría a su pueblo a la libertad. Dios está interesado en usarte con o sin defectos. Dice la Escritura que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Dentro de los datos generales de este libro, pues se menciona Egipto, Madián, el desierto del Sinaí. Se sabe que fue un príncipe, fue pastor y líder de los israelitas. Dentro de algunos parientes se reconocen en la Biblia a María, su hermana. Dentro de sus hermanos está a Aarón. Se conoce también que tuvo una esposa llamada Séfora. Se le conocen también dos hijos, Gerson y Eliezer. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado. En Páginas de Oro, historias maravillosas de la Biblia. Éxodo es el nombre del segundo libro del Pentateuco y narra la salida del pueblo de Israel de Egipto y la llegada a los confines de la tierra prometida bajo la guía de Moisés, general y legislador. En los 3 libros restantes se encuentran los preceptos necesarios para que el pueblo no olvide el pacto de alianza establecido entre Dios e Israel. El Levítico, de la tribu de Leví, encargada del culto, trata de las ceremonias rituales y de las personas elegidas para el servicio divino. El libro de los Números consta del recuento del pueblo para el servicio militar y para el censo, mientras que en el Deuteronomio, que significa segunda ley, contiene los últimos discursos de Moisés, que promulga definitivamente la ley de Dios. Los hebreos se multiplicaron en Egipto. Un nuevo faraón, desconocedor de los servicios que José había prestado al pueblo, vio en su crecimiento un peligro para el trono y les condenó a dura esclavitud. Entonces los hebreos se vieron obligados a amasar arcilla y paja para fabricar ladrillos y a transportar cargas pesadísimas bajo el látigo de los encargados. Pero como seguían aumentando, el faraón mandó arrojar al Nilo a todos los hijos varones que nacieran de mujeres hebreas. Por aquellos días, en la tribu de Leví nació un niño muy hermoso. Su madre, Joquebed, consiguió durante 3 meses mantenerlo escondido, pero después, temiendo una persecución, lo colocó en un cestito calafateado de betún y lo puso entre los juncos del Nilo. La hija del faraón, al irse a bañar, vio el cestito y recogió al pequeño que lloraba. María, hermana suya, se acercó a la princesa y le preguntó: ¿quieres que llame a una nodriza que te críe este niño? La princesa accedió y María llamó a Joquebed, la madre, que le enseñó el culto del verdadero Dios. Cuando creció, Joquebed entregó su niño a la princesa, que lo adoptó como hijo y le puso el nombre de Moisés, en egipcio, salvado de las aguas. Moisés aprendió todas las ciencias de los egipcios y recibió una educación principesca,
Pero no obstante las comodidades y honores de que gozaba en la corte del faraón, conservó la fe en el Dios de sus padres. Se preparaba sin saberlo para ser un gran caudillo, el que guiaría a los hebreos lejos de Egipto hasta la tierra prometida. Un día que fue a los talleres de construcción, vio Moisés que un egipcio maltrataba a un hebreo. No pudiendo contener la indignación, hirió al egipcio con tal violencia que lo mató. Al día siguiente volvió a los talleres donde trabajaban los judíos y vio a dos que discutían. Trató de calmarlos, pero uno de ellos le dijo: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés comprendió que su vida corría peligro y huyó al país de Madián, donde se quedó trabajando para el sacerdote Jetro. Un día, mientras apacentaba el rebaño en el monte Horeb, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. Llevado de la curiosidad, se acercó para contemplar el prodigio. Entonces resonó solemne la voz del Señor: no te acerques, porque el lugar que pisas es santo. Y continuó: yo soy el Dios de tus padres. Ve al faraón y dile que deje salir a mi pueblo de Egipto. Moisés temía presentarse al soberano. Entonces Dios le dio el poder de hacer milagros y a Aarón de ayudante. Moisés volvió a Egipto y se presentó al faraón acompañado de Aarón para transmitirle el mensaje del Señor Dios de Israel. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Moisés demostró el poder de Dios arrojando al suelo su vara, que se convirtió en una serpiente. Al ver el prodigio, los magos y los funcionarios se mofaron de Moisés, y el faraón, indignado, ordenó que se tratara a los hebreos con mayor dureza. El faraón se negaba a dejar salir a los hebreos porque su trabajo era muy útil para construir nuevas ciudades. Entonces Dios castigó a Egipto con 10 terribles plagas. Moisés golpeó las aguas del Nilo con su vara y éstas se transformaron en sangre, y para no morir de sed, los egipcios tuvieron que excavar pozos en las orillas del río. Pero el faraón no cambió de parecer, y Dios mandó otro castigo. Una multitud de ranas invadió el país y penetró incluso en las casas. Ante aquel repugnante castigo, el faraón se arrepintió de haber negado la libertad a los hebreos, pero luego siguió persiguiéndolos. Moisés, fiel ejecutor de las órdenes divinas, tocó con la vara el polvo de la tierra, que se transformó en nubes de mosquitos. El faraón prometió entonces que dejaría marchar al pueblo hebreo, pero no mantuvo la promesa. Enjambres de tábanos se abatieron sobre Egipto. Era la 4ª plaga. ¿Hasta cuándo se opondría el faraón a la partida de los hebreos? El castigo se hizo más terrible. Una espantosa epidemia se desencadenó entre los animales domésticos. Caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas se vieron diezmados, pero el rey no cedía. Entonces llegó la 6ª plaga.
Moisés arrojó al aire un puñado de cenizas e inmediatamente los egipcios se vieron cubiertos de úlceras semejante a la peste negra. Causó muchas víctimas en todo Egipto. Tan solo se vio libre de ella la tierra de Gosén, donde habitaban los hebreos. Páginas de oro para el hombre de hoy. Recorramos la fascinante autopista de la historia, los relatos y personajes de las Sagradas Escrituras, en su amplio panorama, aplicaciones para nuestra vida actual y las respuestas que ésta ofrece para el hombre de hoy. Páginas de oro. En Páginas de Oro, el panorama escritural desde el principio hasta el final. En esta sección del panorama escritural, queremos ahora analizar algo de la estructura del libro del Éxodo. Podríamos estructurarlo en tres detalles, en tres aspectos claves. La primera parte es pues Israel en Egipto, como lo hemos descrito al inicio del programa. El pueblo, por causa de la preservación en medio de un tiempo de hambruna, de escasez, el pueblo fue a parar a Egipto y fue llevado y recibió un trato privilegiado. Recordemos que José se convirtió en el segundo al mando de esta gran civilización, de este gran imperio. Y por supuesto, con el visto bueno del faraón, trajeron al pueblo, a su familia, a sus parientes, encabezados por Jacob, su padre. 70 miembros de su familia allí se establecieron en una de las mejores tierras, la tierra de Gosén. Y allí crecieron, se multiplicaron, pero al cabo de un tiempo murió José. Y se levantó una nueva generación y se levantó un nuevo faraón que no conocía ni a José, ni por qué razón estaban los hebreos allí, y entonces estos fueron esclavizados. La segunda parte de la estructura es Israel ya no en la esclavitud, sino en el desierto. Y la tercera parte es Israel en el Sinaí. En esos tres aspectos se establece la estructura de este libro. La primera parte, que es la esclavitud, el tiempo de esclavitud, se mencionan detalles como la esclavitud en Egipto. Dios escoge a Moisés, Dios envía a Moisés ante Faraón. Luego se describe el despliegue de las plagas que azotan fuertemente a Egipto, y luego uno de los fenómenos más cruciales para que el pueblo fuera liberado, el golpe contundente que se da en la Pascua, la muerte de los primogénitos. Cuando los israelitas fueron esclavizados en Egipto, Dios escuchó sus lamentos y los rescató. Podemos estar seguros que todavía Él escucha el clamor de su pueblo. A usted y a mí, los que creemos en el Señor, conforme a lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador y Señor, podemos de manera legal constituirnos en hijos de Dios, porque así Dios lo ha permitido a través de la obra de Jesús. Es decir, también somos parte de su pueblo en este tiempo. Él sigue escuchando el clamor de su pueblo. Sigue escuchándolo a usted y a mí. Así como liberó a los israelitas de sus opresores, Dios nos libra del pecado, de la muerte y la maldad. Decíamos que en segundo lugar, Israel se encontraba en el desierto después que sale de una manera magistral de la esclavitud en Egipto. Se habla del éxodo, o sea, la salida del pueblo. Se cruza el Mar Rojo de una manera también portentosa. Pero también se registra en esta segunda parte de la estructura del libro del Éxodo las quejas en el desierto. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas comenzaron a quejarse y a manifestar su descontento. Como ellos, nos damos cuenta que es fácil quejarse y estar insatisfechos. Los cristianos aún tenemos luchas, pero nunca debemos permitir que las dificultades y las circunstancias desagradables nos hagan quejar contra Dios.
y que nos olvidemos de Él y que dejemos de confiar en Dios. Porque Dios es fiel y en medio de las circunstancias Él sigue estando allí. Y a la larga nada nos faltará, pase lo que pase. En tercer lugar, Israel en el Sinaí. Allí en ese lugar es entregada la ley. Dios le entrega a Moisés el decálogo, 10 mandamientos, 10 principios para vivir conforme a la voluntad de Dios. También se reciben instrucciones relacionadas con el tabernáculo. El tabernáculo es lo que representaba el templo, la presencia de Dios mismo en medio del pueblo. El quebrantamiento de la ley por parte del pueblo, y también es mencionado y registrado la construcción del tabernáculo. Dios reveló su ley a los israelitas en el Sinaí. A través de ella, aprendieron más acerca del deseo de Dios y de lo que Él espera de su pueblo. La ley aún nos instruye, nos expone el pecado y nos muestra la pauta para vivir conforme a la voluntad del Señor. El libro del Éxodo relata más milagros que cualquier otro del Antiguo Testamento y es famoso por contener los 10 mandamientos de la ley del Señor. Los temas específicos que menciona el libro del Éxodo en su panorama escritural, pues es el tema de la esclavitud, el tema del rescate y la redención, la guía de Dios a su pueblo en medio de lo imposible de trasegar por el desierto, los 10 mandamientos y la conformación de Israel como nación. Los israelitas fueron esclavos durante 400 años. Faraón, rey de Egipto, los oprimió cruelmente. Ellos le pidieron a Dios en oración que los librara de ese sistema. Como los israelitas, de igual manera, al igual que ellos, necesitamos tanto la guía humana como la divina para escapar de la esclavitud del pecado. Después de su escape, el recuerdo de la esclavitud ayudó a Israel a aprender a tratar a los demás con generosidad. Necesitamos ponernos firmes contra los que oprimen a otros. Dios rescató a Israel por medio de su líder Moisés y a través de sus poderosos milagros. La celebración de la Pascua era un recordatorio anual de su escape de la esclavitud. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, leña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, dígalo, dígalo. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos en la última cena y luego prosiguió a librarnos del pecado al morir en nuestro lugar. Dios sacó a Israel de la esclavitud usando las plagas, el heroico valor de Moisés, el milagro del Mar Rojo y los 10 mandamientos. Dios es un guía confiable definitivamente. Y aunque Dios es poderoso y puede hacer milagros, normalmente nos guía a través de un líder sabio y un esfuerzo comunitario.
Sus palabras nos dan la sabiduría para tomar decisiones a diario y para gobernar nuestras vidas. El sistema legislativo que Dios establece contaba de 3 partes. La primera eran los 10 mandamientos que contenían los absolutos de la vida moral y espiritual. La segunda era la ley civil, que daba las reglas al pueblo para gobernar sus vidas, para la convivencia. Y la tercera era la ley ceremonial, que mostraba los patrones para construir el tabernáculo y la adoración al Señor. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, dígalo, dígalo. Dios le enseñaba a Israel la importancia de decidir, así como la de tener responsabilidades y compromisos. Cuando obedecieron las condiciones de la ley, Él los bendijo. Si se olvidaban o la desobedecían, Él los castigaba o permitía que sucedieran calamidades. Muchos grandes países del mundo basan sus leyes en el sistema moral establecido en el libro del Éxodo. La ley moral de Dios es aún vigente en medio de los tiempos. El libro del Éxodo también es un referente de cómo se establece una nación. Dios fundó la nación de Israel para ser fuente de verdad y de salvación para el resto del mundo. Su relación con su pueblo fue amorosa, aunque firme. Los israelitas no tenían ejército, ni escuelas, ni gobernadores, ni alcaldes, ni policías cuando salieron de Egipto. Dios tenía que instruirlo en sus leyes constitucionales y en sus prácticas diarias. Les enseñó cómo adorarlo y cómo tener fiestas nacionales. La reciente forma de nación que estaba naciendo en ese entonces tenía todas las características del comportamiento de los cristianos actuales. Con frecuencia somos desorganizados, algunas veces rebeldes y otras victoriosos. La persona y la palabra de Dios siguen siendo nuestra única guía. Si nuestras iglesias reflejan su liderazgo, serán efectivas en el servicio a Dios. Déjese guiar por Dios. Déjese orientar por Él. Así como Dios dirigió a Moisés y a la nación de Israel, quiere guiarnos a nosotros también. Entienda que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Lea, estudie y obedezca la palabra de Dios. Dios nos está llamando para que le adoremos en espíritu y verdad y descubramos que en su presencia hay vida y que hay grande beneficio para nuestro hogar y en el cuerpo de creyentes reunidos, es decir, la iglesia. Éxodo es la historia fascinante de la guía de Dios. Lea con determinación el seguir los pasos de Dios donde quiera, para que entonces experimentes verdadera libertad. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, dígalo, dígalo. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. De esta manera concluimos por hoy nuestro recorrido por las luminosas páginas de la Biblia. Nos encontraremos en la próxima emisión
con más del rico y edificante contenido de Páginas de Oro para el hombre de hoy. Páginas de Oro para el hombre de hoy. Recorramos la fascinante autopista de la historia, los relatos y personajes de las Sagradas Escrituras, en su amplio panorama, aplicaciones para nuestra vida actual y las respuestas que ésta ofrece para el hombre de hoy. Páginas de Oro.